Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio, donde seguimos hablando de bienestar y emprendimiento, conociendo proyectos e ideas del tejido empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Oliver Rodríguez Pearson, cofundador de The Lemon Tree Education, un apasionado de la educación internacional. Oliver, bienvenido. Hola Raquel, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Oliver, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres más allá de esas etiquetas profesionales? Pues soy un poco buscador, un tío que le gusta la paz, pero el follón. O sea, es como, soy una de esas personas que dices, ostras, y si freno un poco, pero mi cabeza siempre está dándole vueltas a cosas nuevas, a generar, a mejorar, a desarrollar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy. ¿Tenías claro desde un principio que tu ámbito era la educación o fue surgiendo a raíz de que vas caminando? Pues caminante se hace camino al andar, sin duda. El tema de emprender, yo, es verdad que ahora a lo mejor hay como una corriente donde se está fomentando el emprendimiento, creo que es muy importante fomentar el emprendimiento, pero creo que todos somos emprendedores, ¿no? Para mí emprender es tomar acción y todos tomamos acción desde que nos despertamos por la mañana con las decisiones que queremos hacer, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, em, tomamos un camino y una dirección. Yo desde bastante joven, pues siempre he buscado la manera de resolver, de solucionar, de buscarme un poco la vida, ¿no? Eh, Desde medio obligado, trabajando con mi padre en algunas vacaciones, en momentos, ¿no? En algún fin de semana. Pero me acuerdo que mi primer trabajo fue con 14 años en una campaña navideña, donde, bueno, campaña navideña no, campaña de rebajas, que de aquella era después de la Navidad, se hacían las rebajas toda una noche trabajando poniendo etiquetas de nuevos precios, ¿no? Entonces, esto lo uno a siempre he buscado el cómo resolverme cosas y cómo resolver, ¿no? Y siempre he sido bastante independiente, autosuficiente, o creo. Eso me ha llevado a emprender. No sabía que iba a estar en el mundo de la educación. Caí aquí por casualidad, ¿no? Hace más de 20 años, pues hablando con una persona en la universidad, me dijo, "Ah, pues este verano voy a irme de monitor con un grupo de estudiantes". Era, ostras, qué guay, ¿no? Entonces me puse a investigar, me encontré una empresa que me recomendó otro amigo y les mandé un correo electrónico. De aquella no había tanta normalidad sobre Internet y el email y demás. Hice una entrevista, me cogieron. Eh, no solamente estuve con el rol de me voy a ir de monitor, sino que también es verdad que me asusté un poco, ¿no? Cuando en ese proceso me contaron todo lo que podía salir mal. Y también al final ofrecieron, oye, si alguien quiere ayudar aquí en la oficina durante unos días, pues eso se convirtió en una colaboración. Y cuando terminé de estudiar, empecé, que yo estudié gestión comercial y marketing, empecé a mirar distintos trabajos. Y este lo tenía, porque mientras estudiaba trabajaba, ¿no? Y había estado colaborando en esta empresa durante todo ese tiempo. Todos los veranos trabajaba de lunes a domingo, 24/7, y luego durante el curso, pues media jornada, ayudando con un montón de cosas y demás. Pero, fíjate cómo es el universo. Me salió una entrevista en una tabacalera, puestazo, sobre todo a esa edad, muy buen sueldo, coche de empresa, ostras, ¿no? ¿Quién no quiere
esta situación. Y mi madre me dijo, pero ¿estás seguro? Es que el tabaco es malo, ¿no? El tabaco es malo, entonces no sé, no, no deberías estar en un sitio donde hacen algo que es malo. En ese momento yo es como, "Bah, paso de lo que me cuentas porque pues, esto es legal y todo el mundo fuma y yo no fumo, pero me daba igual, digo, bueno. Pero no salió y al final continué en esta empresa donde yo había estado estudiando y trabajando, ¿no? A la vez, que se dedicaba al mundo de la educación internacional. Em, y entonces ahí es donde empezó y otros trabajos que he tenido antes de empezar mi propio proyecto han estado en la misma línea, ¿no? De la educación. Hubo creo, un punto de inflexión más potente que fue cuando trabajé para una empresa americana que hacía programas de educación experiencial. Entonces hacía viajes para chavales, adolescentes, donde la esencia era, o las herramientas que se usaban era el desarrollo personal a través del voluntariado, de la aventura, del conocimiento de otras culturas. Y ahí, pum, hice clic con un montón de compañeros, ¿no? Que estaba y escuchaba y tenía inputs y viajé por todo el mundo. Estuve en Asia, estuve en Latinoamérica, estuve en Norteamérica, por Europa. Y ahí me metí mucho en el ecosistema de la educación. Lo que pasa que, pues, quería un poco un cambio porque ahí vivía en una maleta y quería un poco sentar raíces. Y bueno, nos sentamos unos amigos, Rubén, Cristina, Miquel y yo, y decidimos empezar The Elementary Education, basándome aquí en España, pero que al final va ligado, ¿no? a esto. Y llevamos 10 años donde vemos que el impacto que tiene lo que hacemos es brutal, ¿no? Y esto lo uno a lo que decía de la entrevista con la tabacalera, que es como, ostras, por ahí no era, ¿no? Al final lo que importa es el impacto de lo que haces y cómo impactas positivamente, ¿no? Em, y a lo mejor tiene que ver un poco con dónde estaba yo con 12, 13, 14, 15 años y lo que hago yo ahora con chavales de 12, 13, 14, 15 años y cómo les ayudo a descubrirse, a desarrollarse, ¿no? A lograr ese desarrollo personal a través de experiencias educativas en el extranjero. Es brutal ver cómo un chaval se va a hacer cuarto de la ESO a miles de kilómetros de su casa, sale de su burbuja y ¡pam! Empieza a florecer, ¿no? Y empieza a desarrollar todas estas cosas. Muchas, o sea, lo hablamos así desde una perspectiva bonita, pero son muchos retos, ¿no? Los que tienen que enfrentarse. Y esos retos son los que te hacen crecer. Que al final, cuando estás emprendiendo, ¿cuántos emprendedores dicen, "Pf, ¿y yo por qué me he metido en esto? ¿No? Y yo porque, sí, yo tenía un trabajo. Hay muchos emprendedores que también se lanzan a emprender un poquito a medias ahí, mientras tienen su trabajo de 9 a 6, ¿no? Y, oye, voy haciendo y tal, y no sé qué. Yo diría, lánzate y prueba, ¿no? Porque cuando le metes todo tu foco, toda tu energía, eh, florece algo muy potente. Y, y muchas veces me pregunto, ¿seguiría yo en la industria, la rama de la educación? Te diría que del desarrollo personal sí, de la educación no lo sé. Porque es verdad que también estamos viendo muchos cambios. De la educación experiencial te diría que 100%. Al final eh, el modelo está cambiando o tiene que cambiar, ¿no? Pero,
volviendo a emprender y si sabía que iba por este camino, te diría, volvería a emprender. Es verdad que, aunque he dicho que emprender lo hace todo el mundo, liderar una empresa o montar un proyecto y arriesgar tanto, a lo mejor no todo el mundo está preparado. ¿De dónde nace este nombre de la empresa de Lemon Tree? Pues no sé si le pasa a todo el mundo, pero bueno, cuando sois varios socios y hay que ponerse de acuerdo en algo y estás empezando un proyecto, el nombre es como, hostia, ¿cómo lo vamos a llamar a esto? Entonces, eh, eh, mm, pues no sé, estuvimos a lo mejor mes y medio, 2 meses, nombre para arriba, nombre para abajo, nombre para arriba. Y, y yo admito que estaba en ese momento de, oye, ves, ya me da igual el nombre, lo que sea, ¿no? Pero fíjate cómo es el universo de inteligente, de sabio. Mi socia Cristina había leído un libro que se llama Driving Over Lemons, que escribió el baterista original del grupo Genesis, que dejó el grupo, luego vino Phil Collins, dejó el grupo y se fue a Andalucía a vivir. Se compró allí una finca llena de limoneros, ¿no? Por eso Driving Over Lemons, entre limones, donde habla pues de sus peripecias. Te estoy hablando de hace unos cuantos años, donde en la finca pues no había eh, acceso a los recursos, ¿no? De agua, corriente, electricidad y todas las peripecias de diferencias culturales y ese proceso de adaptación a un nuevo ambiente. Y entonces ella dijo, oye, ¿y Lemon Tree? Mi socia Cristina, ¿no? Yo dije, pa'lante. Pero el universo es muy sabio bueno, en el mundo de la educación se utiliza mucho la figura del árbol, porque al final es las raíces que si las construyes bien va a crecer un tronco fuerte y las ramas y el fruto. Y luego resultó que a nuestros estudiantes lo llamamos limones, que es el fruto de nuestro trabajo al final, ¿no? Y es el fruto de lo que hacen cuando viven las experiencias. Se desarrollan y al final se convierten en un limón. Entonces ha sido como un proceso muy orgánico donde de repente aparece un nombre que tiene todo el sentido, ¿no? Que es de Lemon Tree Education. ¿Cuáles crees que son los principales fallos que nos encontramos en el sistema educativo, en cuanto a la hora de enseñar idiomas? Pues yo siempre digo que no hay un sistema educativo malo ni hay un sistema educativo bueno. Es verdad que cada uno tiene sus cosas, ¿no? En España vivimos con la tara del idioma eh, y estamos ahí todo el día con, no, los idiomas, los idiomas, los idiomas. Y se hacen, de hecho, muchas de las certificaciones ahora están un poco evolucionando gracias a los sistemas de inteligencia artificial y demás, donde te pueden ir retando en base a tus respuestas, ¿no? Es como un organismo vivo que va creciendo como tú vas creciendo de nivel. Pero nos centramos mucho en la gramática y desde mi punto de vista todo tiene que ser más experiencial, ¿no? Por eso también me dedico a lo que me dedico. Sí que es verdad que muchas familias vienen a nosotros por el tema de quiero aprender o quiero mejorar el idioma y yo les digo, si es solo para eso, vete a una academia, ¿no? Em, pero el salir fuera, obviamente tienes la herramienta, ¿no? Del idioma que te va a ayudar, pero va a ser mucho más que solo el idioma. Y un día hablando con una persona que se dedica, que es, ¿no? de un grupo de escuelas donde se enseña francés en Francia, me decía, para aprender un idioma necesitas
conocer la cultura de ese país. Necesitas entender de dónde vienen las cosas. Necesitas oler, necesitas sentir, ¿no? Y me pareció muy interesante esa perspectiva. Entonces, en España hay una parte que es nuestros profesores muchas veces a lo mejor no están capacitados a ese nivel de hacernos sentir, de hacernos vibrar el idioma. El sistema es muy rígido y se basa en como criterios de evaluación. Si cumples, sabes, como todo como muy proceso, protocolo, y se pierde un poco la magia de, de ese sentir el idioma. Eh, Esto no quiere decir que haya profesores que están súper motivados, que le dan una vuelta de tuerca a todo y ¡pum! Inspiran, ¿no? Todo el mundo ha tenido ese profesor que ha hecho clic y que recuerdas con nombres y apellidos y que, ¿no? Echas la vista atrás. Em, También es verdad que cada vez se mejora el sistema, pero, pero sin duda el vivir el idioma desde la experiencia te va a, te lo va a desarrollar mucho más. Esto es como la teoría y la práctica, ¿no? Nadie sabe cómo ser padre hasta que tiene hijos. Por muchos libros que te hayas leído, de educación, de no sé qué, de no sé cuál, de repente, pum, nace tu hijo y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Un médico. Un médico hasta que no está ya en faena, dice, oye, lo que me han enseñado es fantástico, pero un abogado, ¿no? Su primer juicio. Hostia, hasta que no... ¿Cuántas veces terminas la carrera, llegas al trabajo, te dicen, oye, que tienes que hacer esto? Hostia, ¿y esto cómo se hace? Joder, si tienes una carrera, ¿no? Entonces, hasta que no practicas, no vas a entender completamente o no vas a desarrollar completamente esas habilidades. Tenemos una serie de habilidades que unas pueden ser natas, otras innatas, se pueden ir desarrollando. ¿Cómo detectan ustedes estas fortalezas de las personas? Eh, en esencia, hay una parte muy importante que es escuchar, ¿sabes? O sea, tú escuchas, bueno, y hacer, obviamente, lanzar preguntas y de repente te llegan las respuestas, ¿no? Escuchándolas. Entonces, una de las partes más importantes que hacemos nosotros es conocer a la persona, conocer sus objetivos, conocer su perfil académico, conocer sus inquietudes, conocer sus miedos, escuchar todas estas cosas. Y ahí vas detectando, ostras, pues esto puede ser mejor esto, ¿no? Te va a ir mejor por aquí o por allá, o ostras, esto te va a costar porque no estás 100% preparado, entonces te recomiendo estas cosas. Mm, Obviamente hay mil métodos, ¿no? De, oye, pues puedes hacer este análisis o este test, pero en una de las cosas que a mí me pasa personalmente es esa intuición, ese, ese sentir que es, hostia, es por aquí. Hay gente que lo tiene más desarrollado, menos desarrollado. Son innatas las habilidades o se pueden trabajar. Yo creo que que todo se puede trabajar. Es verdad que vas a tener cosas en tu ADN, o sea, mm, por todo el bagaje cultural y los tu libro de reglas interno, ¿no? Que te dice, oye, pues esto es así, 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 que te van a bloquear o te van a frenar de hacer según qué cosas, ¿no? Em, También depende mucho de cómo te hables. Si tú crees que no puedes, si tú crees que no eres válido, si tú crees que no, pues eso ya te lanza y te dices, ostras, hablar en público. Yo no puedo hablar en público.
Ese es o sea, no he nacido con ese don. Mm, si esto es un poco contradictorio, o no contradictorio, controversial, perdón. No, si quieres puedes. Hay muchos ejemplos de gente que en teoría no puede, en teoría, ¿no? Siguiendo los cánones establecidos. Sí, le faltan dos piernas. No puedes subir al Himalaya. Hostias, y de repente tienen un nivel mental que dicen que sí, que yo voy a poder y lo consiguen, ¿no? O eh, hazañas increíbles. Ahí es donde te lo has ido trabajando y has llegado a tener esas habilidades. Yo he visto chavales que a priori a lo mejor no estaban preparados, ¿no? Porque tenían esas etiquetas donde, no, tú eres esto, 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 esto. Pero al sacarles de su contexto, de repente puedo ser quien quiera. Ya no estoy en mi contexto, ya no tengo esas etiquetas, ¿no? De repente puedes decir, ah, pues yo voy a ser esto. Pum, y lo consiguen. Ostras. Entonces, en mi opinión, puedes lograr esas habilidades. Yo tengo un podcast que se llama El Limonero Podcast y ves el primer episodio y dices, ostras, vaya mierda. Sí, te Y entiendo. sí, mi prima es periodista, tiene un premio Ondas y, le mandé, ¿no? Hostia, me lo tiró por tierra y dije, bueno, gracias. O sea, dije, joder, si mi prima me dice esto. Y ya muchos episodios después compartí otro episodio con la familia, ¿no? Y tal. Y mi prima me mandó un mensaje de, ostras, me gusta mucho cómo haces esto, cómo haces lo otro. Entonces, oye, yo no pensaba que a lo mejor podía comunicar o entrevistar. Bueno, pues vas practicando. No te digo que lo haga bien, pero voy mejorando, ¿no? Entonces, sin duda, puedes ir mejorando tus habilidades practicándolas. Tendrás otras innatas. Y aquí luego entramos en qué es más interesante, fomentar o potenciar tus habilidades innatas o centrarte en las que no, ¿no? Y entonces buscar un punto medio. A lo mejor quieres destacar, puedes destacar en algo enormemente, que son esas habilidades innatas, y las otras, bueno, pues si tienes tiempo, pues las vas trabajando, ¿no? Que es el concepto que también está por ahí, que es, oye, si tu hijo es bueno en matemáticas, pero no en música, o viceversa, no le metas a un refuerzo de música. A lo mejor refuérzale las matemáticas, ¿no? Porque va a poder brillar mucho más. O al revés, ¿no? Si es muy bueno en música, o sea, con que saque el 5 en matemáticas, pues ya le vale, ¿no? Pero enchúfale en la música para que llegue aún más lejos. Entonces, ese es el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio de habilidades innatas o habilidades aprendidas? Antes hemos hablado de que si queremos ir a un país solamente por el idioma, pues no cogiéramos una agencia. ¿Cuándo lo recomiendas tú ir por cuenta propia a aprender el idioma y cuándo pues utilizar agencias como la de ustedes? Va a depender mucho de cómo seas tú, o sea, de cómo sea la persona, porque, eh, mira, hay ejemplos donde tú si tienes que ir a un juicio, vas con tu abogado, ¿no? Es verdad que depende del país en el que estés, pues necesitas un abogado certificado, ¿no? Colegiado y demás. Pero hay gente que dice, me voy a estudiar yo la ley y me defiendo yo, ¿no? Eh, Oye, vale, fantástico. Em, Tú puedes querer perder peso, ¿no? Y vas a un nutricionista, a un entrenador personal, o lo puedes hacer por tu cuenta. Cuando hablamos en nuestro caso nos centramos en menores de edad, ¿no?
que tiene otras connotaciones además, ¿no? Que son las connotaciones legales, de responsabilidad, de soporte y demás. Pero yo me centro mucho en, tú no conoces todas las opciones que existen. Es muy difícil conocer todas las opciones educativas que existen. Pero sobre todo, no sabes cómo son y si son interesantes para tu hijo o no, ¿no? Entonces, el apoyarse por una organización que conoce, que tiene, que sabe cómo funcionan todos los procesos legales de inmigración, seguros, que todas esas cosas, oye, están ahí. Pero además conoce y tiene la experiencia de trabajar con cientos de estudiantes todos los años y conoce y entiende cómo funcionan los colegios y qué colegio puede ser más interesante para qué y demás, pues eso te va a ahorrar, te iba a decir, te va a ahorrar sufrimiento, porque vamos a poder dar las respuestas mucho más rápido, vamos a poder acertar en el tipo de experiencia para esa persona. Eh, Porque aquí tenemos dos cosas, y ahí es donde te decía, pues depende, ¿no? Cómo seas. Pero cuando eres menor de edad, pues vienen tus padres. Y tus padres tienen unas ideas preconcebidas de cómo son las cosas, sin entender, ¿no? A mí me pasa a veces, cuando tengo que consultar con los abogados, yo les digo, ya, pero es que esto es de cajón, ¿sabes? Esto es que esto es así. Y te vienen y te dicen, es que no, la ley no es así, no funciona así, ¿no? Entonces, tú te puedes pegar de leches, pero si tienes el apoyo, vas a llegar más lejos más rápido, ¿no? Al final es un equipo. Y ahí es donde yo lo que digo, nosotros en Telemetry Education lo que hacemos es hacer equipo entre los padres, nosotros y la institución educativa para para que ese estudiante pueda brillar. Es verdad que la experiencia que tiene el chaval va a depender de él. Por mucho que se empeñen sus padres, por mucho que nos empeñemos nosotros, por mucho que se empeñe el colegio, el chaval va a depender de él, ¿no? Y luego el tener ese tiempo para investigar, investigar, ves que hay un barco detrás, ¿no? En mi fondo. Pues ese es un colegio. Hemos tenido estudiantes haciendo primero o segundo de bachillerato, navegando por el mundo en ese barco, que las familias con las que hablamos ni sabían que existían estas opciones. Y sus hijos han brillado, ¿no? Pero ahí es donde, ostras, hemos conocido a estos chavales, hemos conocido a sus familias, hemos entendido qué objetivos tienen y les hemos presentado una serie de opciones. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de esto? Y en base a eso, pues luego les hemos dado unas recomendaciones. Y salió, oye, el barco puede ser una experiencia donde voy a lograr ese desarrollo brutal. Y, y si no hubiese sido porque vinieron a nosotros, no hubiesen encontrado esa experiencia. Oliver, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrarlos? Pues bueno, nuestra página web es de Lemon Tree Education, en inglés, THE, Lemon Tree Education. En redes sociales, TLT Education, Education. En el Limonero Podcast, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, estamos en todos lados. Genial. Oliver, muchísimas gracias por este ratito No me cuentes cuentos y por abrirnos una nueva posibilidad en el campo de la educación. Pues Raquel, ha sido un placer. Gracias por abrirme este espacio y espero haber inspirado o ayudado un poco a los oyentes. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en No me cuentes cuentos después de unos momentos musicales.